Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda clase de fisiología somos del grupo MedWhite. Si quieren ver la primera clase va a estar igualmente subida en esta plataforma, pero ahora vamos a hablar de este tema que es potenciales de membrana y potenciales de acción. Como ya sabrán, mi nombre es David López, igualmente soy estudiante de medicina, de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces empecemos. Ya anteriormente hablamos de los iones y cómo estos se encuentran distribuidos en los diferentes compartimentos a nivel celular, ¿verdad? Entonces, vamos, recordando un poco, vamos a hablar de los dos más importantes, los cuales son el potasio y el sodio. Recordemos que tanto el potasio como el sodio son cationes, es decir, tienen cargas positivas. La diferencia va a estar en dónde se encuentran ubicados. El potasio va a predominar en el líquido intracelular, es decir, va a estar en mayores cantidades dentro de la célula, ya que la membrana es altamente permeable a este ion. Y al estar en grandes cantidades dentro de la célula, lo que va a provocar es que va a tender a difundir hacia afuera, ¿verdad? Hacia el líquido extracelular, porque tiene un gran gradiente de concentración. En cuanto que el sodio, igual, es igualmente de carga positiva, ¿verdad? Porque también es un cation. Sin embargo, va a encontrarse en mayores cantidades en el líquido extracelular, es decir, va a tender a difundir hacia el interior de la célula. Las dos diferencias entre estos dos. Si pueden observar estos números de acá, menos 24 y menos 61, son los potenciales de difusión. Un potencial de difusión es la fuerza con la cual el cierto ion tiende a difundir hacia dentro de la célula o hacia afuera de ella, ¿verdad? Entonces, estos potenciales van a estar dados por unas ecuaciones que vamos a ver a continuación. Entonces, observemos primeramente, en primer lugar, el pequeño cuadro que tenemos acá. Tenemos los iones más importantes que se encuentran en el cuerpo humano, obviamente, y tenemos las concentraciones tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Quedémonos nada más con las tres primeras, ya que las tres primeras son las más importantes y en toda la, igualmente en temas de teoría, habla de que estos van a ser los que controlen el potencial de membrana de la célula. Entonces, vamos a tratar de explicar qué es el potencial de membrana. Entonces, verán, el sodio, como ya dijimos, se encuentra en mayores cantidades en el líquido extracelular, hablamos de alrededor de 140.000 equivalentes por litro. El potasio de igual manera, pero en el líquido intracelular. Tanto el sodio como el potasio, ya dijimos, nuevamente, el sodio y el potasio son cationes, es decir, tienen carga positiva. No así el cloro tiene carga negativa, ¿verdad? El cloro es un anión y se va a encontrar en mayores cantidades en el líquido extracelular. Hablamos de 90 a 100.000 equivalentes por litro, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de dos ecuaciones, la ecuación de Nernst y la ecuación de Goldman. Si bien al principio son términos un poco confusos y los conceptos tampoco no están muy claros, vamos a tratar de explicarlos de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ecuación de Nernst? La ecuación de Nernst va a describir la relación del potencial de difusión con la diferencia de concentraciones de iones a través de una membrana. Entonces, decimos que va a tratar de explicar la fuerza con la cual se va a difundir un ion, ¿verdad? La fuerza con la cual va a tender a difundir un ion hacia la célula o fuera de ella, ¿verdad? Entonces va a estar dada por la fuerza electromotriz, eso significa Fm y va a estar medida en milivoltios. Entonces, la Z aquí va a significar la carga con la cual está la carga del ion.
Por ejemplo, si es sodio va a tener carga positiva, si es potasio igual, y en cambio si es cloro va a tener carga negativa. Entonces aquí se le puede poner un +1 o un -1. Y además de esto vamos a medir vamos a comparar las concentraciones tanto en el interior como en el exterior de la membrana. Entonces, al tener todos estos componentes, vamos a poder observar con qué fuerza y en qué dirección se va a tender a difundir un ion determinado, ¿verdad? Entonces, la fuerza electromotriz del potasio le otorga una carga negativa a la célula, ya que el potasio va a tender a difundir hacia afuera, ¿verdad? Y si el potasio difunde hacia afuera, la célula se va a quedar sin cargas positivas. Entonces, por eso es que les da una carga negativa a la célula. En cuanto que el sodio va a tender a difundir hacia adentro, ¿verdad? Entonces, la difusión del sodio, este sodio tendiendo a difundir hacia adentro, va a hacer que la célula gane cargas positivas, ¿verdad? Entonces, esto le da una carga positiva a la célula. Pero estas son, digamos, valores sueltos, por así decirlo, porque obviamente no es que solo funcione el sodio o solo funcione el potasio o el cloro, ya que hay una increíble interacción entre todos los diferentes iones que existen en la célula, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos comparar todos estos iones? Con la ecuación de Goldman, ¿verdad? La ecuación de Goldman nos da un promedio, pero no un promedio así como que sumas todo y luego divides por el número, ¿verdad? Es un poco más complicado que eso, pero no imposible de entender. Va a comparar igualmente las concentraciones de diferentes iones, tanto en el líquido extracelular que se van a poner abajo como de líquido intracelular. Entonces, al comparar los diferentes iones, los diferentes, todos los diferentes iones, la respuesta de la comparación entre el sodio, el potasio y el cloro va a ser de -86. Es decir, todos todos estos iones interactuando entre sí le van a dar una carga negativa a la célula de -86, ¿verdad? Si me entendieron, ¿verdad? Todos estos iones interactuando, entrando y saliendo, le van a dar a la célula una carga negativa de -86. Sin embargo, tenemos un integrante más, la bomba de sodio-potasio. Ya hablamos un poco en el anterior video, si quieren pueden observar el video, está subido, como ya les dije, en esta plataforma. En nuestro canal está subido. Esta bomba de sodio-potasio tiene una peculiaridad, ¿verdad? Entonces recordemos que la bomba de sodio-potasio ATPase era una proteína que utilizaba transporte activo primario, en el cual, si me permiten dibujar, hablábamos de que saca 3 sodios al líquido extracelular y mete 2 potasios, ¿verdad? Tanto el sodio como el potasio son cationes, es decir, que salen 3 cargas positivas, ¿verdad? Pero solamente entran 2. Entonces hay un déficit de cargas positivas y este déficit de cargas positivas nos va a generar una electronegatividad dentro de la célula de -4. Esta electronegatividad de -4 sumada a la electronegatividad que sacamos con la ecuación de Goldman nos va a dar un resultado de -90. Este -90 va a ser el potencial de membrana en reposo de la célula, ¿verdad? Entonces, por la interacción de todo, ¿verdad? De los iones, por la interacción de la bomba de sodio-potasio, la membrana y por ende la célula va a estar cargada negativamente, con, va a estar cargada negativamente. Y la carga va a ser de -90 milivoltios.
¿Cómo podemos observar de mejor manera todo esto? Si pudiéramos contar, teóricamente, si pudiéramos contar tanto las cargas positivas como las cargas negativas del líquido extracelular y los comparáramos con las cargas tanto positivas como negativas del líquido intracelular, vamos a observar que hay mayor cantidad de cargas negativas en el líquido intracelular que en el líquido extracelular. Entonces, tomando el líquido extracelular de base cero, o sea, vamos a decir que en el líquido intracelular existen más cargas negativas. ¿Cuánto? Menos 90. Menos 90 milivoltios y esa sería la carga con la cual la célula se encuentra cargada. Ese es el potencial de membrana. ¿Pero para qué nos sirve todo esto? La célula tiene diferentes interacciones. Por ejemplo, las neuronas transmiten señales, el músculo se contrae, diferentes células producen hormonas, diferentes células se comunican entre sí y todas estas células se comunican gracias a que hay un cambio en el potencial de membrana. Y este cambio en el potencial de membrana se conoce como potencial de acción. Entonces, como ya dijimos, permítanme redundar nuevamente, un cambio de potencial de membrana va a ser conocido como potencial de acción. Pero ¿por qué se provoca todo esto? Se da por el cambio en las concentraciones iónicas, es decir, existe un intercambio rápido entre iones, entre sodio, potasio, tal vez el sodio entra, tal vez el potasio sale. Entonces, todos estos cambios van a provocar que la célula pierda negatividad. Entonces, vamos a partir de un punto base. La célula se encuentra cargada negativamente por dentro y el líquido extracelular está cargado positivamente por fuera, ¿verdad? Entonces decimos que viene eso se conoce como estímulo. Esta máquina va a producir un estímulo, ¿verdad? Entonces va a provocar electricidad, va a provocar, no sé, una positividad dentro de la célula. Entonces, esta positividad de la célula nos va a provocar un potencial de acción. Entonces, el estímulo va a provocar un potencial de acción. Y el potencial de acción tiene diferentes fases. Entonces, tenemos una fase de reposo, en la cual las células se encuentran en el potencial de membrana normal, el de toda la vida, que para las células neuronales nerviosas es de menos 90. Entonces, al haber el estímulo que ya, que ya acabamos de observar, va a provocar una despolarización de la membrana, es decir, la membrana va a ganar cargas positivas. Al ganar cargas positivas, la membrana se vuelve positiva. O sea, dentro de la membrana eh, aumentan las cargas positivas, ¿verdad? Hasta un punto máximo donde por diferentes circunstancias ya no pueden entrar más cargas positivas. Eso se conoce como el umbral máximo, no, un momento de sobreexcitación de la membrana. Y va a caer porque igualmente se van a perder cargas positivas y este proceso se conoce como repolarización. Entonces tenemos una fase de reposo, una despolarización, una repolarización, incluso algunos le pueden aumentar aquí una pequeña fase donde la membrana se vuelve más negativa que lo normal y eso se conoce como hiperpolarización, ¿verdad? Entonces vamos a desglosar parte por parte. ¿Qué es lo que pasa en cada fase, verdad? Entonces, partamos de cero, en la fase de reposo, donde la membrana, la célula se encuentra normal, no ha llegado ningún estímulo y todo está en quietud, podríamos decir. Entonces, esto, en la fase de reposo se da antes del potencial de acción. Y el potencial de membrana va a ser de menos 90, potencial de membrana normal. Entonces, ahora les quiero presentar a dos proteínas muy importantes
muy importantes para la fisiología. Perdón, muy importantes para la fisiología. Recordemos que en el video anterior hablamos acerca de diversas proteínas que funcionan como canales iónicos y que estas proteínas podían ser activadas, ya sea eh, por voltaje o por factores químicos como hormonas. En este caso vamos a hablar de dos proteínas, un canal de sodio activado por voltaje y un canal de potasio activado por voltaje. Entonces el canal de sodio activado por voltaje tiene dos características. Tiene dos compuertas. La primera que sería la compuerta de activación y la segunda la compuerta de inactivación. Entonces en estado de reposo, en estado normal, la compuerta de activación se encuentra cerrada, ¿verdad? Recordemos que existe en el líquido extracelular, ese sería el líquido extracelular. En el líquido extracelular existe gran cantidad de sodio intentando entrar a la célula, en cuanto que en el líquido intracelular existe gran cantidad de potasio queriendo salir de la célula, ¿verdad? Entonces, el canal de sodio activado por voltaje en estado de reposo, en estado normal, tiene la compuerta de activación cerrada y la compuerta de inactivación abierta. Entonces, hablemos también del canal de potasio activado por voltaje. El canal de potasio activado por voltaje va a tener una compuerta única. Esta compuerta única se va a encontrar en el lado interno de la membrana, ¿verdad? Tapando, impidiendo el paso del potasio hacia afuera de la célula. Entonces, está en reposo. Pero de pronto viene un estímulo, ¿verdad? La célula se ha excitado en una parte. Y en esa parte lo que va a producir es una repentina apertura de la compuerta de activación. Esto se conoce como despolarización. Entonces recordemos que el sodio tiene carga positiva. Y este sodio con carga positiva va a entrar a la célula. Es decir, la célula se hace permeable al sodio. Y entonces al entrar el sodio también la célula va a tener una ganancia de cargas positivas. Y entonces las cargas positivas aumentan dentro de la célula. Al aumentar dentro de la célula obtiene una electropositividad, ¿verdad? Entonces, por eso se da esta curva. Si pueden observar, el potencial de membrana pasa de menos 90, sube, llegando hasta más 35, hasta el punto máximo de sobreexcitación. Entonces, ¿qué le impide? O sea, obviamente, ¿qué le impide a la célula seguir, obviamente, ganando cargas positivas, seguir metiendo sodio y todo eso? De repente, ¡pah! Se cierra la compuerta de inactivación. Recuerden, se cierra la compuerta de inactivación por el mismo estímulo. Aún estamos en un potencial de acción y por el mismo estímulo que la compuerta de activación se abrió, se cerró la compuerta de inactivación. Entonces, ¿qué va a pasar? El sodio que quería entrar ya no va a poder entrar porque está cerrada en la parte de acá. Pero seguimos, la célula sigue teniendo cargas positivas dentro de la célula, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que perder cargas positivas. ¿Cómo pierde? Con la compuerta de potasio, el canal de potasio activado por voltaje. Recordemos que el potasio también es un catión, ¿verdad? También es positivo. Entonces, este canal de potasio activado por voltaje tiene una peculiaridad que es lento. Entonces, se activa igualmente al recibir el estímulo, pero se activa de una forma más lenta. Entonces, al mismo tiempo que se cierra la compuerta de inactivación, recién se está abriendo la compuerta única que tiene el canal de potasio, permitiendo la salida de potasio, ¿verdad? El potasio sale al líquido extracelular y con la salida del potasio también salen cargas positivas. Entonces, la célula está perdiendo cargas positivas, es decir, se está cargando negativamente. Este proceso se conoce como repolarización. Entonces, el potencial de membrana va a pasar de más 35, que fue el punto máximo de sobreexcitación, a menos 90, que es el potencial de membrana basal.
Y como ya les hablé, que incluso en esta fase de repolarización puede haber una hiperpolarización en la cual la célula puede llegar a -100, a -110, etcétera, ¿verdad? Y obviamente después de un tiempo va a volver al periodo de reposo normal, como si nada hubiera pasado. Excepto, excepto que dentro de la célula hay gran cantidad de sodio y fuera de la célula hay gran cantidad de potasio, ¿verdad? Entonces, pero eso no debería ser así, ya que ya observamos en los cuadros y vimos obviamente que el sodio se encuentra en gran cantidad en el líquido extracelular y el potasio en gran cantidad en el líquido intracelular. Entonces, tiene que haber un intercambio. ¿Cómo se ve esto? Nuevamente, ven lo importante que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, todo este sodio que entró por el potencial de acción va a poder salir gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y todo el potasio que salió va a poder entrar gracias a esta misma bomba. Entonces, nuevamente, vuelven a su estado fisiológico en el cual el sodio se encuentra en gran cantidad en el líquido extracelular y el potasio se encuentra en gran cantidad en el líquido intracelular. Ya. Bueno, esto me pareció muy gracioso y más que nada para que tengan en cuenta, más bien sería un dato extra, por así decirlo. Se han oído, obviamente todos ustedes han oído hablar de que los peces globos son venenosos. Incluso hay un capítulo en Los Simpson cuando el Homero se come un pez globo y le dicen que se va a morir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es venenoso el pez globo? El pez globo tiene una toxina que se llama tetradotoxina. Esta tetradotoxina lo que provoca es que los canales de sodio activados por voltaje se inactiven. Chao, canales de sodio activados por voltaje. Al inactivarse los canales de sodio activados por voltaje, o sea, al quedar inactivados y al venir un estímulo, no se van a abrir. No se van a abrir por nada del mundo y el sodio no va a poder ingresar y no se va a dar una, una despolarización de la membrana. Entonces, obviamente, atacando al sistema neuronal, podemos observar que el paciente en primera instancia va a observar hormigueo, la lengua se le va a adormecer, va a tener adormecimiento de extremidades y si no se trata a tiempo va a llegar a casos en los cuales va a haber un paro cardiorrespiratorio y el paciente puede perder la vida. Entonces así es como funciona la tetradotoxina, esta toxina que se encuentra en los peces globo. Y es, y bueno, ya sí, este es un cuadro comparativo acerca de la conductancia. ¿Pero qué es la conductancia? La conductancia está definida como la fuerza, por así decirlo, la fuerza o la capacidad con la cual, o la rapidez con la cual entra o sale un ion. Entonces, si podemos observar en el cuadro, tenemos graduado verticalmente la conductancia en graduado la conductancia y en horizontal tenemos graduado el tiempo, ¿verdad? Entonces, en la parte central vamos a tener el cambio de potencial de membrana, es decir, vamos a tener el potencial de acción, que sería todo este segmento de acá. Entonces, en esta parte tenemos la activación, ¿verdad? Entonces, al activarse el canal de sodio activado por voltaje, la conductancia del sodio se va a disparar. Se dispara porque gracias al canal de sodio activado por voltaje es posible la entrada de sodio, ¿verdad? Pero va a llegar al punto que se active la compuerta de inactivación y al activarse esta compuerta va a evitar, o sea, va a impedir que entre el sodio. Entonces, nuevamente va a bajar la conductancia del sodio. ¿Sí me entiende? En cuanto que la conductancia del potasio
lentamente va a ir subiendo poco a poco porque, como dijimos, el canal de potasio activado por voltaje se activa lentamente, pero va a llegar a un punto en el cual va a estar comparado. Se comparan las dos conductancias y es por eso que el potencial de membrana vuelve a su estado basal de -90. A pesar de que existe más cantidad de sodio en intracelular y menos cantidad y más cantidad de potasio extracelular, las cargas iónicas van a estar equilibradas. Y bueno, aquí tenemos también la conductancia normal del sodio. Podemos observar que aquí se da el estímulo y miren cuán pequeña es la conductancia del sodio, es de 0,005 en comparación al potasio. Pero imagínense que con la apertura de los canales de sodio activados por voltaje, la conductancia sube a 10. Es decir, que si en un segundo, si en un segundo, en un segundo a través de la membrana pasaba un ion de sodio, después de la excitación, en un mismo segundo van a pasar 5000 iones sodio. ¿Sí me entienden? ¿Sí entienden la diferencia de conductancia que existe en un momento dado al otro? Por eso es que se da toda esta rápida excitación de la célula. Ahora vamos a hablar ya hablamos de los potenciales de acción, ¿verdad? Cómo es que funcionan los diferentes mecanismos por los cuales se da. Y ahora tenemos que hablar acerca de algunas características que tienen este potencial de acción. El primero es que el potencial de acción funciona con una retroalimentación positiva. Recordemos que existen dos tipos de retroalimentaciones, ¿verdad? Una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa es cuando se quiere eliminar el estímulo, ¿verdad? Cuando se quiere mitigar el estímulo. En cuanto que la retroalimentación positiva lo que quiere es agrandar el estímulo, quiere impulsar al estímulo, quiere hacer que el estímulo se vuelva más grande. Entonces, ¿por qué se da una retroalimentación positiva? Recordemos que el estímulo provoca un aumento de voltaje en la célula, ¿verdad? La célula se vuelve positiva. Y este aumento de voltaje en la célula va a provocar que se abran los canales de sodio, ¿verdad? Y esta apertura de canales de sodio va a aumentar el voltaje. Y este aumento de voltaje va a abrir los canales de sodio. Y así. Entonces, este es un círculo vicioso mediante el cual la célula propaga el potencial de acción, lo que se conoce como propagación del potencial de acción. Entonces, por eso es que la despolarización de la membrana va a viajar a lo largo de la longitud de esta misma membrana, ¿verdad? Entonces, la dirección de propagación va a ser en todos lados, en todo sentido. A lo largo del, a lo largo del, a lo largo de la fibra nerviosa en este caso. Este es el ejemplo, una fibra nerviosa, pero obviamente puede ser una célula, y a lo largo de la célula va a viajar este potencial de acción. Es una ola, ¿verdad? El potencial de acción es una ola que viaja alrededor de la membrana. Entonces, una ola, al igual que, entonces este potencial de acción, al igual que la ola, se aleja del estímulo, se aleja del punto inicial. Se han observado que cuando botan o arrojan algo, por ejemplo una piedra a un mar quieto, lo que se producen son ondas, ¿verdad? Entonces las ondas se mueven así, se alejan del estímulo inicial. Lo mismo pasa con el potencial de acción. Es el ejemplo perfecto, la comparación perfecta con el cual al cual se le puede dar al potencial de acción, una ola que se aleja del estímulo y cada vez se hace más grande. El segundo concepto que vamos a topar va a ser el potencial umbral o el umbral de excitación, el umbral de estimulación, que está definido como el aumento de voltaje mínimo que necesita la célula para que ocurra el potencial de acción.
Me explico mejor. Aquí dice que debe llegar a menos 65. Pero esto va a depender obviamente de el tipo de célula que sea. Obviamente ya hablamos de que las células, diferentes células tienen diferentes potenciales de membrana y por ende van a partir de un punto de reposo diferente. Pero digamos esto como un ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos primero un potencial, está la membrana, la célula en reposo, no hay un estímulo y de repente llega un pequeño estímulo, ¿verdad? Que provoca que la célula se cargue positivamente, pero solo llega, digamos, al menos 60. Llega a menos 60 el estímulo y el potencial de membrana solo ha podido llegar a menos 60. Pero el umbral de estimulación está en menos 55. Al no poder pasar este umbral de estimulación, no se dio no se dio el potencial de acción, no se dio. Esto se conoce como ley del todo o nada. Pasas de esto, potencial de acción. No pasas, no, es como si no hubiera pasado nada. Si observan, digamos que, entonces ya, tengamos otro ejemplo. Digamos que llega un estímulo un poco más fuerte. Tampoco es que haya llegado, haya sido el estímulo, ¿no? Un estímulo un poco más fuerte que llegó y lanzó a la membrana, digamos, a menos 54. Pasó el umbral de estimulación y así haya sido menos 55, menos 54, se da el potencial de acción, ¿verdad? Y todo el proceso que ya observamos. Esa es la ley del todo nada. Aquí podemos observar, se ha dado una hiperpolarización en este caso. Aquí se dio una pequeña despolarización. Estas esas despolarizaciones que no logran llegar al potencial umbral se conocen como despolarizaciones subumbrales, o sea, por debajo del umbral. Esta es una despolarización igual al umbral. Llegó con las justas al potencial umbral, es decir, al umbral de excitación, pero con tal de llegar, se dio el potencial de acción. ¿Sí? En cambio, aquí observamos que hay una despolarización mayor que el umbral. O sea, el estímulo fue tan fuerte, que llegó y sobrepasó con creces el potencial umbral. Y ya se dio la excitación. Asimismo, podemos observar en esta parte que ya existe una hiperpolarización en la cual la célula se volvió más negativa. Aquí tenemos otros ejemplos, si es que no mismo se les quedó claro. Déjenme dibujar una raya. Chuta, obviamente esta raya es recta, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos el potencial umbral, ¿verdad? El umbral de excitación o umbral de excitabilidad. Entonces tenemos el umbral de excitabilidad y distintos estímulos. Digamos, tenemos estímulo 1, estímulo 2 y estímulo 3. El primer estímulo no logra sobrepasar el umbral de excitación. No se da el potencial de acción. Vamos a ver el estímulo 2, tampoco logra sobrepasar el umbral de excitación, no se da potencial de acción. Vamos al estímulo 3, nuevamente no sobrepasó el umbral de excitación, no se dio el potencial de acción. Pero, ¿qué ocurre aquí? Digamos que está, bueno, aquí ya tenemos una línea más recta, ya se nos fue chueco, pero bueno, ya. A diferencia del cuadro de acá, aquí existe un estímulo que logró sobrepasar al umbral de excitación, ¿verdad? Sobrepasa este umbral de excitación, y medio sobrepasa, ¡plin! Potencial de acción. La ley del todo nada. Si sobrepasaste, potencial de acción. Si no sobrepasaste el umbral de excitación, nada. Sí, por ejemplo, aquí observamos que hubo otro estímulo que no logró sobrepasar el umbral de excitación y por ende no se dio el potencial de acción. Sí, y eso sería en cuanto a umbral de excitabilidad y la ley del todo nada. Muy importante, obviamente, para la fisiología celular, más que nada para la nerviosa, para la transmisión de impulsos. ¿Sí?
Y este último concepto que realmente a mí me parece muy peculiar, y es que cuando existe un potencial de acción, se da lo que se llama el periodo refractario. Entonces, mientras la ley dice que mientras existe el potencial de acción en una célula, no puede venir otro impulso y generar otro potencial de acción sobre el potencial de acción que ya se está dando. Entonces, el potencial de acción no se puede, o sea, un nuevo potencial de acción no se puede dar mientras la membrana está despolarizada, es decir, mientras la membrana tiene un potencial de acción ya preexistente. Entonces, esto se conoce como periodo refractario. Y tenemos dos tipos de periodos refractarios. Un periodo refractario absoluto, donde por más fuerte que venga el estímulo, por más fuerte que sea, no se va a dar otro potencial de acción. Es como decir, supongamos que estamos aquí, este es el periodo refractario absoluto. No puede venir otro estímulo y desde aquí hacer otro potencial de acción, ¿verdad? Eso es imposible. No se da, no se da. Por más que quieras, no se da. ¿Pero por qué no se da? Razonemos un poco y recordemos que existen esas proteínas, que son el, la- el canal de sodio activado por voltaje. Y recordemos que en la fase de repolarización se encuentra cerrada la compuerta de inactivación, ¿verdad? Pero ¿por qué se encuentra cerrada la compuerta de inactivación? No es porque esta proteína se encuentre en reposo, sino que la compuerta de inactivación se cierra gracias al potencial de acción. Entonces, mientras exista el potencial de acción, esta compuerta de inactivación va a permanecer cerrada. Por eso es que existe el periodo refractario. Entonces, el periodo refractario absoluto nos dice que no puede haber una reexcitación. ¿Por qué con el periodo refractario relativo? El periodo refractario relativo sí permite, pero, como un pero, el potencial, el estímulo que tiene que tener la célula tiene que ser muy fuerte, tiene que ser más fuerte de lo normal para que exista una reexcitación. Entonces, en este punto de aquí puede haber una reexcitación solo y solo si el estímulo es demasiado fuerte. Eso en cuanto a periodo refractario. Ahora vamos a hablar acerca de algunos ejemplos y ejemplos de potenciales de acción no menos importantes, sino es que más importantes que el potencial de acción normal. El primero es el potencial de acción con meseta. Recordemos que un potencial de acción común y silvestre es una curva más o menos así. Tenemos una fase de reposo y una despolarización inicial. Bueno, una despolarización y una repolarización. Pero ¿qué pasa con esta meseta? Se da la despolarización, ¿verdad? Y entonces cuando debería darse la repolarización no se da, porque ciertos factores fisiológicos provocan que el potencial de acción se mantenga constante, podríamos decirlo, por un tiempo, hasta que nuevamente se dé la repolarización. Esto se observa en las fibras cardíacas principalmente. Una fibra cardíaca tiene esta cualidad que permite al corazón permanecer contraído un lapso más largo de tiempo. Entonces, al permanecer contraído este lapso más de tiempo, permite el bombeo de sangre, de sangre, permite el bombeo de sangre hacia las arterias. ¿Pero por qué se da? Tenemos, obviamente, ya la entrada de sodio. Digamos que esta es la célula, ¿verdad? Tenemos ya la entrada de sodio. Disminuye la entrada de sodio y tendría que aumentar la salida de potasio, ¿verdad? Para que nuevamente exista la negatividad dentro del célula. Pero ¿qué pasa? Estas células cardíacas, estas células musculares cardíacas tienen una característica vital y es que tienen unos canales lentos de calcio. El calcio es un catión y el calcio tiene carga positiva. Es más, tiene doble carga positiva.
Entonces, al activarse esos canales lentos de calcio, entra cargas positivas y el potencial de acción puede prolongarse un tiempo más. Por eso es que el potencial de acción se prolonga. Tanto es así que, por ejemplo, cuando tan importante más bien es el calcio para la contracción muscular, no solo cardíaca, sino del músculo liso y del músculo esquelético. Obviamente en histología habrán observado los 3 tipos de músculos que existen, pero tan importante es el calcio para la contracción que si hay un déficit de calcio, hay debilidad muscular. Y si hay un exceso de calcio, tenemos contracciones tetánicas. Si han de haber oído escuchar ustedes del tétanos, que son contracciones espásmicas que te dan. Eso en cuanto al calcio. Y otro ejemplo de potenciales de acción peculiar, pero igualmente no menos importante, es la ritmicidad de ciertas células. Algunas células tienen una capacidad de autoexcitación, o sea, solitas se excitan, solitas. ¿Por qué se da esto? Esto igualmente se da en las fibras cardíacas. Recordemos que tenemos células cardíacas musculares y células cardíacas especializadas. Hasta ahora me acuerdo cuando mi profesora de histología me preguntó eh, cuáles son las células que producen el potencial de acción en el corazón. Y no sé, por instinto dije que eran células nerviosas, pero no es así. Eso es un corazón. Tenemos 2 aurículas y tenemos 2 ventrículos. Para que me entiendan un poco mejor más bien, tenemos aquí un órgano, una parte del corazón especializado que se conoce como nódulo sinusal. Este nódulo sinusal está formado por fibras cardíacas especializadas que producen un impulso. Son fibras, digamos, que evolucionaron por tal vez utilizar mal el término, pero son más desarrolladas, mejoradas. Y estas fibras del nódulo aurículo-ventricular son las que marcan la ritmicidad del corazón. Entonces, al autoexcitarse provocan tuk, 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 tuk. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se da? ¿Por qué se da? Ya que empezamos a hablar del nódulo sinusal, recordemos que tenemos ya el nódulo auriculoventricular, el asa B, fibras de Purkinje y toda la inervación cardíaca. Que bueno, eso tal vez podríamos ver en otro tema. Pero estas células tienen una característica tan increíble, por así decirlo, y es que tienen canales continuos de sodio. Entonces, estos canales continuos de sodio lo que provocan es la continua entrada de sodio hacia la célula, ¿verdad? Entonces, al entrar continuamente el sodio con cargas positivas, la célula se carga positivamente. Entonces, se carga lentamente positivamente hasta que llega a esta línea tomate, si pueden observar, tomate amarilla, no sé, que sería el umbral de excitación. Pasan el umbral de excitación y hay un potencial de acción. ¿Ven? Entonces, habiendo un potencial de acción, hay una hiperpolarización y lentamente, nuevamente vuelven a cargarse positivamente por estos canales continuos de sodio. Llegan al umbral de excitación, al umbral de excitabilidad, ¡pum! Potencial de acción y así. Y eso es continuamente. No necesitan estímulos porque solitas pueden llegar al umbral de excitación, generan el potencial de acción, se hiperpolarizan y nuevamente se repolarizan lentamente hasta llegar al umbral de excitación. Esto es la ritmicidad. Y en este caso, la ritmicidad cardíaca, que como ya les dije, al tuk, 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 al corazón. Y ya, pues, por último, vamos a hablar acerca de mielinización y velocidad de propagación del potencial. Mucha gente habrá oído escuchar acerca de la mielina, las fibras mielínicas que rodean al axón, que rodean a la célula nerviosa.
Entonces estas fibras mielínicas ya formadas en etapa embrionaria van a estar otorgadas, o van a ser facilitadas por una célula que se conoce como la célula de Schwann. Esta célula de Schwann lo que va a hacer es que se va a mover alrededor del axón del nervio y le va a envolver una fibra, un recubrimiento mielínico alrededor del axón. Otra cosa a tomar en cuenta es que célula de Schwann mieliniza solamente en el sistema nervioso periférico. Para el sistema nervioso central, la mielinización va a estar dada por los oligodendrocitos, que son otro tipo de macroglia, si no estoy mal, los oligodendrocitos. Pero bueno, aquí igualmente podemos observar un corte transversal de una fibra nerviosa y podemos observar, ¿no? Todos estos circulitos, cuadraditos que ven aquí son axones. Entonces los axones más grandes son los axones mielínicos y los axones más pequeños, axones no mielínicos. Pero entonces a todo esto, ¿cuál es la importancia de la mielinización y por qué es tan importante esto? Y es que las fibras mielínicas van a transmitir el potencial de acción de una manera mucho más rápida que las fibras no mielínicas. ¿Por qué? Por un fenómeno fisiológico conocido como impulso saltatorio. Y es lo que es, el impulso salta. Entonces, tenemos vainas de mielina, bueno, lo que está aquí en tomate amarillo va a ser el axón, ¿verdad? Lo que está en morado va a ser la vaina de mielina que rodea al axón, pero no es continua. La vaina de mielina se corta en puntos específicos conocidos como nódulos de Rambier. Los nódulos de Rambier, estos nódulos de Rambier van a ser los lugares donde va a saltar. Entonces, la célula no necesita despolarizar toda esta parte, ¿verdad? Sino solamente la parte del nódulo de Rambier. Entonces va a saltar de aquí. Bueno, ¿en qué dirección quieren ir? Va a saltar de aquí. Entonces se despolariza esta parte y de ahí salta acá. Y entonces ya se despolariza esta parte y sigue saltando así a través de los nódulos de Rambier, lo que obviamente le corta camino al potencial de acción, ¿verdad? Por eso es que rápidamente hablamos acerca de, si no estoy mal, una velocidad de 4 o 5 metros por segundo. No estoy seguro de cuál es la velocidad cuál es la velocidad, eh, pero es muchísimo más rápida que una fibra no mielínica que tiene que obviamente despolarizar toda su membrana y para que el potencial de acción se continúe. Entonces aquí tenemos, permítanme. Entonces aquí podemos observar dos neuronas, ¿verdad? Tenemos las dendritas, el soma o cuerpo neuronal y el axón largo, el axón único, axón largo que se dirige hacia la otra neurona para formar la sinapsis. Sinapsis. Entonces, observamos ya como le dijimos, el impulso saltatorio a través de los nódulos de Rambier permite que la célula no despolarice, facilita más bien que la célula no despolarice toda su membrana, sino solamente en la parte donde se encuentran los nódulos de Rambier. El impulso saltatorio va de nódulo en nódulo en nódulo hasta llegar al soma. Pero si es un axón amielínico, un axón no amielínico, no tiene nódulos de Rambier, obligadamente va a tener que transmitir el impulso, obviamente, poco. Ya, si no me entendieron, hasta video les traje, miren. Las fibras mielínicas transportan
las fibras, los axones mielínicos transportan tan rápido la velocidad, porque solamente es de nódulo en nódulo, nódulo en nódulo, nódulo en nódulo, ya están abajo. En cuanto a que la fibra mielínica tiene que despolarizar toda la membrana hasta llegar a la parte final del axón para realizar sinapsis. Y creo que esto es todo. Sí, creo que esto es todo. Una cosa importante, ¿no? Para relacionarle a una enfermedad. La diabetes provoca que se pierdan estas fibras, provoca que se pierdan este recubrimiento mielínico en las fibras sensitivas principalmente. Por eso es que a un diabético lo que le mandan a hacer es a cortarse, que tenga mucho cuidado con el corte de las uñas, especialmente de los pies, ya que pierden sensibilidad. Al perder sensibilidad no pueden estar, o sea, no sienten cuando cuando han sido lastimados o cuando tuvieran una herida en las partes periféricas, principalmente, por ejemplo, en los dedos del pie y así. Y efectivamente esta falta de conocimiento por parte del cuerpo también le va a impedir que cicatrice de una forma amplia, o sea, de una forma óptima, lo que va a producir que se eche a perder. Por eso hay el síndrome del pie diabético, donde observan unos pies podridos, unos pies enchancrados, y es por esto, se perdió la sensibilidad en las partes periféricas, no hubo un control adecuado, no hubo un bioquímicamente, no hubo una cascada para que ocurriera una coagulación adecuada para que se cierre la herida. La herida se infectó y adiós pie. Y es, bueno, aquí tenemos toda esta información fue sacada de la 13ª edición de Fisiología de Gaito. Y eso sería todo. Si les gustó el video, denle like, no sé, compartan para que más personas puedan ver si es que les gustó, si es que les pareció entretenido. Igualmente aceptamos sugerencias en el grupo de MedWide. Aquí estamos ya saben, para dar educación gratuita. Y no sé, yo les quería pedir más bien, si es que alguien escucha esto, que apoyen el movimiento de no al recorte presupuestario dado por el gobierno, ya que realmente estamos muy... Bueno, ya. Muchas gracias por ver este video y va a ser hasta la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hablar acerca de contracción del músculo esquelético. Sí, gracias. Igualmente ya les dije, compartan, denle like. Suscríbanse. Hasta luego.